¿Qué tal, Piero? Ahora sí estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Bien, listo. Entonces empiezo. Va. Ok, acá. ¿Qué problema? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Me encuentro aquí con Piero Vázquez Agüero. Él es abogado, es doctor en... Piero, voy a leer aquí tu biografía, discúlpame. Muy bien. Bueno, tú eres doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el 2024. Es licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Católica del Perú. Sí, y desde 2016 es consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, imparte conferencias internacionales, das clases de temas de derecho internacional, ¿no? En programas de pregrado y posgrado. Si no he leído mal toda la pequeña biografía que me has enviado. No sé si quieres agregar algo más. No, no, más bien, gracias por nada de esta conversación y pues a ver qué estás trabajando, qué estás ¿Qué tal? haciendo. Ujú. Y, bueno, yo estoy aquí conectado desde Lima, Perú, y te agradezco la disponibilidad. Tú sabes que yo estoy terminando mi tesis de maestría en comunicaciones y precisamente el tema tiene que ver con la paternidad homoparental, ¿no? Ujú. De cómo, en este caso, los diarios, El Comercio y El País han construido las narrativas respecto a la paternidad homoparental, como la han Ujú. mostrado, ¿no? En este caso, especialmente contigo, para hablar de los medios de comunicación peruanos, más específicamente el tema de la prensa, ¿no? De los medios escritos. Eh, Desde ese punto de vista, ¿tú qué recuerdas haber observado, haber leído, haber visto en la prensa peruana? Desde el Mm. año, enfoquémonos en el año 2005 al 2024. Ujú. O sea, creo que ¿Qué es el... han sido años complicados en términos de la protección de las personas LGBT en general, ¿no? Em, Ujú. y creo que eso sin duda ha tenido un correlato en la forma en la que se ha informado, ¿no? Ahora, si nos vamos un poco antes, em, o sea, creo que no podemos dejar de observar cuando se habla del reporte de las personas LGBT en medios de comunicación, digamos, esta etapa concomitante, ¿no? Alrededor de el surgimiento de la pandemia del VIH. Entonces, creo que eso sentó el primer precedente de cómo se tenía que hablar de las personas LGBT en general, en ese caso específicamente, sobre todo de hombres, em, desde un punto de vista como muy infeccioso, ¿no? Muy peligroso, precisamente por la pandemia que vivió sobre todo los hombres gays, ¿no? Y las mujeres trans. Entonces, la pandemia del VIH. Y esos reportes son, pues, bastante, digamos, perniciosos, ¿no? La forma de reporte, todo está rodeado de peligro, de muerte. em, Nunca hubo una lectura de cuál es la acción del Estado para proteger a esta población que está expuesta a un virus que en ese momento era absolutamente mortal, ¿no? Entonces, creo que esa es una primera etapa que creo que no podemos dejar de reflexionar en torno a Ujú. ella, ¿no? La peligrosidad de las personas y las personas LGBT, las personas hombres gays como personas altamente infecciosas, ¿no? Personas de las que había que cuidarse y protegerse y que esparcían enfermedades, ¿no? Esa es como que creo que una lectura que tengo de una etapa alrededor de los ochentas, ¿no? Incluso noventas, ¿no? Hay estudios interesantes en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano hay estudios de cómo se reportaban los primeros casos, las primeras muertes, ¿no? Que son todas teñidas de mucha peligrosidad. Y luego durante la época, digamos, o de modo paralelo, tampoco podemos dejar de observar o de pensar en los reportes que se daban en torno a
las personas LGBT en el marco de del conflicto armado, ¿no? O sea, ahí también tenemos ejemplos de matan a tantos drogadictos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el crimen de las Gardenias, pero las Gardenias es uno, ¿no? El MOLA ha reportado alrededor de 500 ataques de personas LGBT durante el conflicto armado y la etapa, la etapa post-conflicto en la dictadura fujimorista, ¿no? Em, digamos, ese tipo de reportes también creo que tiñen, ¿no? Lo que viene a ser posteriormente en los debates más contemporáneos. Y no podemos dejar de pensar también cómo se utilizó la homosexualidad para atacar a contrincantes políticos en el contexto de los diarios Chicha, ¿no? En el contexto de los Ujú. diarios Chicha se utilizó la homosexualidad para atacar a Alberto Andrade, para atacar a... desde la dirección de Vladimiro Montesinos se utilizaba la homosexualidad para atacar al contrincante político. Creo que ese es como el antecedente, ¿no? Y ahora, ¿cómo vemos ahora el reporte de personas LGBT? Creo que, digamos, en el periodo inicial de tu estudio, de tu marco temporal de estudio, em, hemos tenido un momento, ¿no? Entre el 2000 y el 2000, si quieres, 2015, en el que hubo una discusión de la agenda de los derechos LGBT en términos de derechos. O sea, sí hubo un momento en el que se empezó a hablar en términos de derechos, del acceso al matrimonio, de las personas trans. Hay precedentes jurídicos muy importantes que se dan en esos años la sentencia del caso Romero Saldarriaga, ¿no? Que reconoce que la identidad de género es un concepto que no está exento de protección constitucional, a partir del Tribunal Constitucional, que desmonta unas sentencias muy, muy prejuiciosas en torno al derecho a la identidad de género y a las personas trans y el concepto de género en general, ¿no? Em, entonces creo que en ese momento surge también un debate en torno al matrimonio, el matrimonio igualitario, y creo que eso dio lugar también a algunas representaciones LGBT en la política, que también eran parte de la discusión mediática, ¿no? Y el surgimiento de carreras políticas LGBT, ¿no? Entonces, eso creo que es interesante observar. Pero con el descalabro institucional que estamos viviendo desde el 2017 en adelante, perdón, creo que sí está muy complicado hablar siquiera de una agenda, ¿no? O sea, el discurso polarizante que es en todo el mundo, o sea, el discurso polarizante que vemos en torno a las personas LGBT, que es no solo peruano, digamos, ocurre en todo el mundo, es el correlato de un problema anterior o más bien como algunos profesores, como el profesor Corrales, dicen en el péndulo, ¿no? De la política, hoy en día estamos hacia, claramente se ha ido hacia a un espacio o hacia un lugar muy polarizante. No quiero decir que se ha ido hacia la derecha, porque pues hoy en día hablar de derecha e izquierda es muy complicado, pero así como antes la gran discusión política era el tipo de economía que un Estado iba a llevar o dirigir, ¿no? El tipo, el modelo económico. Antes era lo que nos dividía ideológicamente, era el tipo económico, el modelo económico. Hoy en día lo que nos ubica en el espectro político es dónde estamos en torno a los temas de género, ¿no? Entonces, Ujú. eso se ha vuelto, esa es la gran clave para determinar dónde estás en el espectro político y por lo tanto se ha puesto y es parte de la discusión de la arena política y de la polarización en torno al concepto de género y a los temas de género que incluyen todo, el feminismo, que incluyen las personas LGBT, eh, y se ha, como se dice en inglés, weaponizado, ¿no? Se ha vuelto un arma política. Eh, y de ahí solamente nos vamos yo para abajo, ¿no? La discusión básica en medios de comunicación hoy en día sobre el reporte de las personas LGBT tiene que ver con la ideología de género, no con la llamada ideología de género, tiene que ver con los baños, ¿no? Que las personas trans, que quieren hacerle daño a los niños, que las personas LGBT queremos destruir la familia y cosas así, ¿no? Entonces, o sea, la degradación ha llegado a su punto, creo yo, uno de sus niveles más bajos desde los primeros reportes de cómo se hablaba de las personas LGBT a partir de la pandemia del VIH, ¿no? O sea, creo que es una conexión que se tiene que hacer. O sea, no creo que sea aleatorio, ¿no? Creo que más bien demuestra un retroceso. Ujú. Muy interesante la revisión que has hecho desde los años 80, ¿no? Con el tema del VIH hasta el tema trans, ¿no? En la etapa de las gardenias, ¿no? Que mencionabas, ¿no? Ahora, lo último que dijiste o mencionaste fue el tema de género, ¿no? Que eso nos define en la política. Pero
por ejemplo, un diario como El Comercio, desde ese punto de vista que tú has planteado, ¿dónde se encuentra con Mm. respecto al tema del enfoque de género y el tema específico de los derechos LGBTQ+, que Ujú. informa el diario, evidentemente, ¿no? El otro día entrevistaba a un periodista del comercio y él mencionaba que piensa que el diario tiene un enfoque eh, progresista de alguna forma, informa, pero también conservador, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú que has leído el comercio, ¿no? Ahora te encuentras en México, pero lo puedes leer digital igual, ¿no? Claro. En otra Mm. época lo leías impreso, ¿cierto? Mm. Sí, o sea, creo que yo más bien siento que, o sea, hay varios diarios como El Comercio que pueden invitar a columnistas que puede, yo mismo he escrito en El Comercio alguna vez hablando de temas de Exacto, LGBT. exacto. Hace poco han hecho han contado la historia, o más bien una columnista, ¿no? Verónica Cifuentes, publicaba la historia de su maternidad homoparental, ¿no? Entonces, digamos, creo que no es que se cierran las puertas a determinado sector que puede hacer una reflexión en torno a los derechos LGBT, pero la línea editorial me parece que privilegia sobre todo digamos, una mirada más bien conservadora, ¿no? Siento, no quiero utilizar la palabra conservador necesariamente, pero no siento que hay una línea editorial que busque o promueva la protección de las personas LGBT, ¿no? O sea, creo que por ahí no, yo no siento esa No, identificación. No creo que se haya cerrado la puerta a redactores LGBT y de temas LGBT, pero no creo que haya una línea que privilegie o que busque desde un punto de vista la discusión de derechos, ¿no? Que creo que eso es para mí lo fundamental en el Perú, porque el desmontaje de protección de derechos de las personas LGBT está siendo muy grave, ¿no? O sea, no hay ningún avance, ninguna norma de protección y cada vez hay mayores intentos para tratar de quitar y desmontar las pocas protecciones que existen hoy en día a nivel jurídico. Entonces, esa lucha no se está dando, no se está dando desde medios de comunicación tradicionales. Y creo también ahí que no podemos dejar de pensar em, o sea, la cabida que los medios tradicionales le dan más bien a estas voces polarizantes, ¿no? El invitar a especialistas o supuestas especialistas, por ejemplo, pienso en abogados, ¿no? Los mismos abogados todo el tiempo que tienen una línea muy particular en torno a los derechos LGBT y que es muy clara, o sea, la sabemos, son antiderechos LGBT, ¿no? Lo disfrazan en temas de la Constitución y en tecnicismos procesales, jurídicos, cuando se trata de discusión normativa o discusión jurisdiccional, pero en realidad detrás hay un privilegio, ¿no? Se privilegian estas voces que defienden la posición, sobre todo ahora más dominante pensemos por ejemplo, el Congreso, ¿no? Entonces, que es finalmente en este momento el actor más importante en la dirección de la política nacional, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, sin duda, hay un sesgo, o sea, sí hay un sesgo, ¿no? No creo que sea una información neutra o una información eh, limpia, sino más bien sesgada, ¿no? Eso es lo que siento. Ujú. Bien, tú has mencionado que en tema de la igualdad de derechos o la agenda LGBTQ+, que se plantea desde un medio como el comercio u otros, eh, no busca esa reivindicación, ¿no? Sino informar más que nada al respecto. Tú mismo eres un hombre abiertamente gay, ¿no? O visiblemente gay, y has sido invitado también a escribir en la sección opinión, ¿no? De ese diario. Ujú. Eh, entonces, no vemos ningún avance, tampoco desde los No, medios de comunicación. desde Más el bien punto de desde vista de los medios de medios de comunicación. No, y creo que más bien está regresando la comunicación, ¿no? ridiculización. ¿Perdón? Diría desde los medios de comunicación de señal abierta, ¿no? Porque ahora encuentras el otro tema digital, ¿no? Los streaming,
Ujú, donde sí se toca el tema, donde sí se habla con más amplitud, ¿no? Donde hay una defensa más, más específica de la igualdad de derechos, ¿no? ujú. Sí. Ujú. Am, o sea, creo que hay otros espacios que están surgiendo, ¿no? Que efectivamente en esos vas a encontrar un debate mucho más, al menos más parejo, ¿no? En torno a los temas LGBT o una cobertura normalizada, ¿no? O sea, no es un tema eh, tabú o que tenga, como que sea tratado como algo exótico o como algo peligroso, ¿no? Se está normalizado, ¿no? No es tampoco su agenda, creo, o sea, tampoco tendría por qué serlo, ¿no? Pero creo que tiene hay mayor pluralidad en la discusión en torno a los medios digitales, sin duda, ¿no? Sin duda, ahí hay un espacio de discusión de estos temas, ¿no? Sin duda. Em, ahora no sé, digamos, cuál es su alcance y eso de ahí, pues son temas que yo no conozco realmente. Em, pero si hablamos del espacio formal, de la discusión formal, de los medios tradicionales, a diferencia de lo que planteaba, sí veo un sesgo mucho más em, tirado hacia un lado, ¿no? Ujú. O sin poner énfasis en que, digamos, los temas LGBT no son un problema simplemente de unos gays que quieren adoptar, ¿no? Que muchas veces se plantea como que ese es el gran problema de las personas LGBT, ¿no? Unos gays que se quieren casar, ¿no? Y sobre todo esta típica imagen de gays jóvenes, probablemente blancos, ¿no? Que es lo que se privilegia como la aceptación, ¿no? Lo que yo llamo la aceptación patriarcal. Entonces, esta aceptación patriarcal en realidad es a ustedes por su clase y por su fenotipo son más aceptados, ¿no? Y están menos expuestos a la crítica y porque se quieren normalizar, ¿no? Entonces eso, pues lo vamos a aplaudir y vamos a agradecerlo porque son buenos elementos de la sociedad. Pero sin embargo, todas las otras diversidades son vistas siempre con un poco de asco, ¿no? Y eso de ahí, pues sin duda permea, ¿no? Eh, cuando el principal problema no se trata de esta población que quiere acceder al matrimonio. El matrimonio, finalmente, yo hasta pienso a veces puede ser la excusa para hablar de igualdad de derechos y sobre todo que el gran problema de las personas LGBT es la violencia, ¿no? Es la exposición a la violencia. Entonces, si tratas todo el tiempo un tema como si fuera anormal o como si estuviera en debate su legitimidad para acceder a derechos, que ese es mi principal problema con la forma en la que se reporta. O sea, no es desde un punto de vista de derechos, ¿no? De acceso a los derechos y de prevención de la violencia, sino es como de un capricho, ¿no? Y se sigue manteniendo esta idea de, ay, pero pues no les basta ya pues existan, estén entre ustedes y es su problema, ¿no? No se trata de eso, se trata de la normalización de la violencia en contra de las personas LGBT. Y eso creo que ha vuelto a surgir. O sea, yo cada vez veo más programas de televisión, incluso en redes sociales, ¿no? Que las bromas transfóbicas, las bromas LGBT-fóbicas están presentes, ¿no? Se están volviendo a normalizar. Y no digo que uno no pueda hacer una broma LGBT, yo las hago todo el tiempo. Simplemente creo, si solamente es esa línea, más bien estás ridiculizando una población que está muy expuesta a la violencia, ¿no? Ese es el problema. Y comparando el tema peruano, ¿no? De la cobertura mediática en el Perú, que tú has sido muy específico en eso, eh, con el tema mexicano, ¿cómo ves la diferencia? Ah, o sea, no es que acá necesariamente sea menos homofóbico, pero en todo caso hay mayor protección del Estado. Y pues Ujú. ahora, o sea, no hay ningún tipo de cuestionamiento, por ejemplo, la legalidad de mi matrimonio aquí, ¿no? Yo estoy casado y, eh, o sea, ningún ¿Cuánto funcionario tiempo tienes público, de casado, Piero? ¿Cuánto disculpa, tiempo, cuánto tiempo ah, tienes de casado? 7 años casados casi, sí. Ajá. Entonces, o sea, eres un ciudadano más, ¿no? Eres un ciudadano más haciendo un trámite en cualquier oficina burocrática eh, y accedes a todas las protecciones que te da el Estado, todas las garantías, los beneficios que te da el Estado por estar casados, y eso pues hace totalmente la diferencia, ¿no?
Es muy, muy la sensación de la protección que yo siento en México, a diferencia de la sensación de desprotección que yo siento en Perú, es un continente de diferencia, literalmente, lamentablemente, lamentablemente. Entonces, ahora, no digo que eso sea, o sea, en cualquier caso, yo antes cuando vivía, también viví en Estados Unidos un tiempo, ¿no? Y me sentía muy protegido y qué sé yo, pero ahora también su política está cambiando, o sea, no son cosas que están escritas en piedra, digamos, hay que seguir luchando para mantener esas protecciones. O- y cómo eso se permea en la cobertura mediática, hay un mayor respeto en la forma en la que se reporta, ¿no? Yo siento, es todo esto es a nivel de percepción, Antonio. Yo no he investigado esto aquí, No, no no, soy es que yo te he especialista. invitado, Piero, yo te he invitado precisamente para conocer más opiniones, ¿no? Eso es lo Nada. que me interesa. Así como he entrevistado a un periodista del Ujú, comercio, voy a entrevistar a otros del país para que me den su visión y tener las diferencias, ujú, pues también me interesa conocer las opiniones de las demás personas de la diversidad LGBT como más peruana, ¿no? Hombres ujú, gays, mujeres trans, mujeres lesbianas, ujú. ¿no? Personas de la Muy diversidad bien. LGBT más. Sí, solo Entonces, digo, o sea, no estoy dando esto desde un punto de vista, yo, digamos, como yo trabajo académicamente, entonces también siento la responsabilidad de hacer la aclaración. Yo no investigo estos temas, solo estoy dándome como una opinión desde la percepción. Y mi percepción es que la cobertura mediática es mucho más responsable, ¿no? No digo que no hayan excesos o que hayan problemas, o sea, por supuesto que los hay, eso siempre creo que sería irresponsable de mi parte decir que pues hay un mundo de diferencia entre lo bueno, lo bonito y lo feo, ¿no? No, también hay problemas, también hay excesos, también hay malos tratos, ¿no? Sin duda. Pero siento que en general lo que cambia mucho es la protección estatal. Ujú. La protección oye, Piero, estatal. ¿y cómo se va a lograr la igualdad de derechos aquí en el Perú? ¿De qué Ay, no me forma? pregunto. ¿Por qué me preguntas una cosa Bueno, tan fea? mira, porque yo te voy a decir algo. Hace poquito estuve en un evento Ujú. de encuentro de liderazgos LGBTIQ+, que se Ya, dio en septiembre, ¿no? ya. Aquí en Lima, Perú. Y Ah, sí, sí, sí. entonces Sí recordé, estuve, me acuerdo. recordé con otros chicos, chicas, ¿no? Que estuvieron en el evento, activistas, políticos, ¿no? Les dije, oigan, hace 10 años se organizó el primero, fue en el Perú. Ya han Ujú, pasado, ¿no? Cerca de 10 años. En sus países hay más reconocimiento por los derechos LGBTQ+, pero aquí en el Perú no, más bien estamos en un retroceso. Y ujú, entonces mucha gente se ha cansado, mucha gente se ha ido, los que han podido, ¿no? Porque obviamente no ujú, todos se pueden ir del país. ujú, Entonces, por mejora. Y a veces no todo un tema de cansancio, ¿no? Obviamente hay otra generación más joven que sale a las marchas, ¿no? Que está agrupada en colectivos, que escribe en las redes sociales, que tiene sus programas, sus streaming, en fin, eso ayuda muchísimo. Claro, tú me dices, no me preguntes eso, pero a veces no sé, da pena, otras veces da cólera, hay diferentes sensaciones, O ¿no? Al sea, creo que es respecto. el problema, creo que la única forma en la que a ver, o sea, en este momento la crisis institucional está en todo lado, ¿no? En el Perú digamos, abarca absolutamente todo el Estado. Y en esa discusión se ponen de lado algunas problemáticas particulares, como por ejemplo el LGBT se ha puesto mucho de lado porque se utiliza muchas veces como una forma de, si quieres, como excusa para dejarla de lado el hecho de que hay problemas más importantes, ¿no? Y yo creo que en Correcto. eso hemos perdido la narrativa. O sea, no creo que no creo que sea aceptable decir que porque hay problemas tremendos de corrupción, de minería ilegal, de todas estas cosas que están destruyendo el país, ¿no? Sin duda están destruyendo la institucionalidad democrática del país. No se puede hablar simultáneamente de otras particularidades, por ejemplo, del acceso a derechos de personas LGBT. Sin embargo, esa narrativa la hemos perdido. No tenemos ningún champion, no tenemos ningún vocero que esté hablando ahorita a nivel.
en ese nivel, en esa capa de problemas nacionales, ¿no? Y la desigualdad sin duda es un gran problema nacional. Y luego pasa por eso y creo que, pero al mismo tiempo también, el descalabro institucional no permite generar un diálogo o un debate alturado sobre sobre otras problemáticas. Entonces, están simplemente atacándose políticamente todos los representantes unos contra otros. Tenemos un poder legislativo que ha transformado su acción política como nunca lo habíamos visto en nuestra historia republicana, em, que ha desplazado la figura presidencial, que ha anulado cualquier contrapeso institucional, cualquier contrapeso y cualquier revisión de sus acciones en cosas tan básicas que teníamos claras en el Perú, como por ejemplo el poder legislativo no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Han transformado eso y ahora están, digamos, generando un problema, digamos, de Hacienda, ¿no? Para la ejecución de proyectos, para la ejecución de gasto público, que eso era antes una tarea del Ejecutivo, ¿no? Se están difuminando la separación de poderes. En ese escenario, plantear cualquier reivindicación de derechos es muy complicado. No Un tenemos tema, vocería, no tenemos vocería, ¿no? Y en el Perú eso históricamente ha sido el gran problema de la población LGBT. O sea, históricamente los partidos y las plataformas políticas de izquierda acogían la discusión de la reivindicación de derechos de cualquier grupo, ¿no? De cualquier grupo, el feminismo, los grupos indígenas. Esto es históricamente en toda Latinoamérica ha sido así, ¿no? Y es en el Perú precisamente como los partidos de izquierda se radicalizan y se convierten en movimientos terroristas, Sendero Luminoso sobre todo, nunca hubo la posibilidad de empatar agendas. Entonces, las personas LGBT históricamente en el Perú nunca hemos tenido una plataforma política para poder trabajar nuestras reivindicaciones. Eso se perdió en el conflicto armado y nunca se logró recuperar, ¿no? A diferencia de otros ejemplos de Latinoamérica, donde los partidos de izquierda, ¿no? Y con lo que sea que tú llames izquierda hoy en día, pero aquellos partidos que proponían la reconfiguración del modelo institucional, sobre todo de tipo económico, acogieron estas voces, ¿no? En Brasil, Venezuela, México, Argentina, Chile, en todos esos países pasó. El movimiento de derechos civiles LGBT se incrustó a partir de personas que empezaron a tener una carrera política y que se separan del movimiento y son acogidas en las plataformas políticas de izquierda. Eso en Perú no ocurre. Entonces, históricamente, más allá del MOL, nunca hemos tenido un espacio de discusión y de empuje de agenda. Y las pocas visibilidades LGBT, Alberto Belaúnde, Susel Paredes, digamos, pues finalmente, o Cabero si quieres, pero nunca, no han tenido el eco para poder empujar una discusión en ese sentido, ¿no? Y han tenido, más bien, han sido voces aisladas, o voces más que aisladas, voces solitarias, ¿no? Porque creo que han hecho lo que han podido también. No, Cabero no, pero las otras sí. Entonces, esa es como mi lectura un poco más. Esto es un problema histórico, ¿no? Es un problema histórico que hemos tenido en el país, ¿no? lo que dices reafirma la necesidad de liderazgos políticos LGBTQ+, ¿no? De Cien por gente que se ciento. lucha y de que reivindique todo esto, de lo que estamos Ujú. hablando, Sí, sí, ¿no? sin duda. Totalmente. De Y acuerdo. lo que es que ya estamos aquí a puertas de la próxima elección presidencial, ¿no? Y Ujú. congresal. Sí, Por sí, ningún lado total. se ve mencionar el tema LGBTQ+. Ujú. Ahora, o sea que estamos quizá peor que antes, ¿no? No, no creo, o sea, creo que sí, más que creo, estoy convencido que estamos peor que antes, ¿no? Pero también, o sea, cuando hablamos de política y el péndulo político en este momento está muy alejado de nosotros, pero es un péndulo, o sea, eventualmente va a volver. Y también creo que un mensaje hacia las personas que intentan hacer discusión política LGBT es la importancia de la resiliencia, ¿no? En este momento quizás parecemos voces aisladas, parecemos
que Normal. nuestro tema de discusión no es relevante, pero eso es el momento en el que tenemos que reagruparnos para encontrar retomar la agenda cuando hayan condiciones políticas más favorables, creo yo. O en todo caso, es el momento de pensar en la creación de condiciones políticas para la discusión de los temas sustantivos. Ahorita creo que es más procedimental quizás la lucha, ¿no? Oye, Piero, yo sé que tienes poco tiempo, pero te agradezco Ujú. esta casi media hora. Más bien, yo quiero volver a invitarte para poder hablar más, ¿no? Ampliamente del tema. Yo sé que hemos tenido problemas técnicos y conexión y todo, pero bueno, aquí estamos. Yo sigo aquí trabajando desde la plataforma digital, ¿no? Como otras Ujú. personas dentro del colectivo de la población LGBT+. Así que eso es Vale, lo que con gusto. nos toca por ahora, ¿no? Ujú. Yo Muy voy a salir bien. a las calles, protestar, Sí, ¿no? Estar atento, claro, monitorear, por estar ahí supuesto, presente. por supuesto, sí. Ok, Bueno, te mando qué un gusto hablar abrazo, contigo. nos Cuídate. vemos. Chao, chao. Chao.